¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a otro video. Y esta vez lo que les traigo es una herramienta muy útil que sé que a más de alguien le va a interesar, y es la de crear un chat de WhatsApp contigo mismo. Es como crear una nube en la cual podremos compartir imágenes, documentos, canciones, entre otras cosas. Sabemos que WhatsApp no cuenta con esta opción, sin embargo, hoy les enseñaré a cómo crearlo fácil y rápido. Pero antes de comenzar, te quiero recordar de que te debes suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más que decir, comencemos. Bueno, como primer paso debemos ingresar a nuestro WhatsApp, obviamente, para luego irnos al apartado donde se nos muestran los contactos. Ahora en esta parte debemos seleccionar cualquier contacto de nuestra lista, para luego presionar en la opción donde dice nuevo grupo. En esta parte debemos presionar en la flecha en la esquina inferior derecha. Podemos agregar un nombre, como por ejemplo chat personal. Llegado a este punto nos podemos dar cuenta que obviamente solamente se encuentra la persona que hemos agregado y nuestro número, y obviamente nosotros somos los administradores. Ahora lo que debemos hacer es eliminar a la persona que habíamos agregado. Presionamos en OK y de esta manera solamente quedaremos nosotros en el grupo. Ahora podemos utilizar nuestro WhatsApp como un formato de nube y así transferir fácilmente archivos entre la computadora y nuestro smartphone sin complicaciones. Les mostraré ejemplos de transferencia de archivos como lo son imágenes, canciones y videos cortos, archivos en formato zip y RAR, entre otras cosas más. Y de la misma manera podemos enviar archivos de nuestro smartphone hacia la computadora. Luego de todo esto podemos cambiar el icono y personalizarlo a nuestro gusto. Bueno, chavos, hasta acá queda este video, algo sencillo pero útil y eficaz. Ya saben, dale like si te ha sido de ayuda, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para mucho más. Bueno, chavos, ya saben, nos vemos hasta la próxima.